Gloria a Dios. Amén. ¿Están todos aquí? Amén. No se me ha ido ninguno. No se vayan porque ahora viene la parte buena. Amén. Amén. Nosotros hemos rendido nuestra adoración. Siéntese, hermano, un momento. La primera parte del culto es donde la iglesia rinde adoración y alabanza al Señor. Amén. Pero la segunda parte es donde Dios nos bendice a través de su palabra, es donde Dios nos edifica, es donde Dios nos liberta. Amén. Entonces por eso es tan importante que nosotros estemos atentos en la segunda parte, porque en la primera parte nosotros hemos dado, ahora queremos recibir. Amén. Dice que es mejor dar que recibir, pero en este caso es mejor recibir que dar. Amén. En este caso que esperamos de Dios es mejor recibir de Él. Así que es muy importante. Yo quiero compartir con ustedes algo que estoy compartiendo con mis hermanos cada jueves, porque hoy los tenemos a todos ustedes y eso es bueno. Y el día jueves solo tenemos a 4 a 5 hermanos que se esfuerzan con sacrificio y llegan hasta este lugar para que Dios edifique su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Para que Dios pueda edificar una vida tiene que haber sacrificio. Amén. Si no hay sacrificio, entonces Dios no puede edificar una vida. Amén. Entonces, yo le doy gracias a Dios por aquellos que se sacrifican el día jueves para recibir enseñanza. Porque el día jueves es el día cuando instruimos a la iglesia. Es cuando le enseñamos la palabra. Amén. Entonces, es muy importante. Hoy yo quiero compartir con ustedes un texto que está allí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Si me acompañan. ¿Trajeron todo Biblia? Amén. Es importante que los cristianos vayan con su Biblia. Amén. Porque así pueden dar testimonio en cualquier lugar. Pero también es importante que la lleven en sus corazones, porque muchos la llevan en sus manos y no saben ni siquiera dónde está Mateo. Amén. ¿Es verdad? ¿Ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos corresponden al Nuevo Testamento? ¿Y al Antiguo Testamento? 27. A veces te pones de los confundes, los van por allá, te los van para acá. Es muy importante. ¿Y en cuántas partes está dividida la Biblia? En 2. ¿Cómo se corresponde esta división? Al Nuevo y el Nuevo Testamento. El Nuevo y el Antiguo. O al revés. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y ustedes saben lo que significa eso? ¿Ustedes saben lo que significa un testamento? ¿Saben lo que es un testamento? Bueno, yo les voy a explicar un poco. Yo no entiendo mucho de leyes, pero jurídicamente hay que hacer una carta delante de un notario que verifique que tú estás en tus cabales, que tú eres una persona cuerda y que das todas tus posesiones a determinadas personas o entregas a determinadas instituciones y allí lo dejas por escrito, de acuerdo a los números de la escritura, todos los números correspondientes, delante de un notario se deja eso. Y se hace un testamento, una hoja, una carta, y se le envía a aquellas personas que serán beneficiarias una vez que haya muerto el que hizo el testamento. Porque los testamentos normalmente son para después de la muerte. Entonces, un testamento se convalida o se valida con la muerte del que lo hizo. Y eso es válido. Entonces, cuando hablamos de Antiguo Testamento, es que Dios había hecho un testamento en beneficio de un pueblo. Pero el cumplimiento del tiempo llegó
y Dios lo que hace es un Nuevo Testamento. Amén. Una nueva carta para nuevos beneficiarios. Aleluya. Sí, porque en el primer testamento usted no tenía parte, ni yo. No teníamos beneficios en aquel primer testamento. Porque aquel testamento el cual Dios trazó, fue para Israel, para su pueblo, el cual se hizo él de un hombre llamado Abraham. Él se hizo un pueblo, una nación. Y a esa nación iba dirigida este primer testamento. Y solo ellos eran los beneficiarios. Si alguien quería tener parte de este beneficio, tenía que hacerse prosélito de Israel, hacerse sirviente de aquellos israelitas, para tener parte de la bendición. No como ellos, las migajas. Amén. Pero en el Nuevo Testamento es un nuevo pacto. Es una nueva bendición. Y en esa bendición, usted y yo tenemos parte. Amén. Esta es la promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos lo que Él dejó para nosotros. Nuevo Testamento para nosotros. Amén. Ahora leeremos algo del Nuevo Testamento para que nosotros vayamos asimilando la palabra. En Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, cuando lo tengan todo, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Escúchenlo bien. Por lo que Él ha hecho. ¿Lo escucharon? Amén. Por lo que Él ha hecho. Eso significa una sola cosa. Que ya está hecho. Que no será hecho, que ya está hecho. Amén. Lean conmigo. Verso 16, capítulo 15 de Juan. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice, que os améis unos a otros. ¿Se han dado cuenta de lo que el Señor? Pues cuento ahora sí. En este testamento tenemos algo muy claro y muy simple. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Él es el que eligió. Usted dirá: ¿y Él me eligió a mí? ¿Se hace esa pregunta a usted o no le interesa? Porque dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si ustedes están aquí, delante de un altar, rindiendo alabanza y adoración al Rey de los Reyes, es porque ustedes han sentido un llamado de parte de Dios. Amén. Entonces, tienen que tener claro lo que hacen en este lugar. En este lugar ustedes están porque Él los eligió a ustedes. No porque ustedes lo hayan elegido a Él, sino porque Él los eligió a ustedes. Pero así como Él los eligió a ustedes, también les demanda responsabilidades. Este elegir de Dios lleva una cláusula. Lleva una cláusula. Dice: para que vayáis y llevéis fruto. Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos fruto. No solamente para que recibamos todas las bendiciones para nosotros y las almacenemos en un armario o las guardemos, sino para que podamos ir
y llevar fruto. Amén. Esta es la labor principal que tiene un discípulo de Jesús. Porque vosotros habéis sido llamados por Jesús como sus discípulos. ¿Cuántos han sido llamados por él? Porque veo que todos se quedan mudos, como que si no fueran llamados de Jesús. Cuando digo yo, ¿cuántos han sido llamados por Jesús? Amén. Ustedes justamente tienen que hacer eso, responder, porque estoy hablándoles a ustedes. A ustedes va dirigida la palabra. Entonces, cuando la palabra es beneficiosa para mí, no me puedo quedar callado. Debo decir amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Porque eso es alabanza, eso es adoración, hermano. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia viva. Bueno, 3, 4 vivos que hay. No nos durmamos, hermano. Hemos venido aquí a este lugar a alabar a Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Están despertando. Entonces, esto nosotros cuando nos alegramos de esta manera es porque estamos pendientes. Pero si dejamos la mente en blanco ahí, nos vamos para allá, nos vamos para acá y nunca nos centramos en la palabra del Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos llevar fruto. Amén. Frutos de vida. Porque Él a eso nos ha llamado. Porque dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Y cómo podemos demostrar nosotros el amor de Dios? ¿Cómo podemos demostrar el amor de Dios a nuestros hermanos o a aquellos que están afuera sin esperanza? El amor se demuestra, se entrega. Y a eso el Señor nos ha enviado, a ir y a rescatar a los perdidos, a llevarles el amor de Dios. Amén. Esta es la labor que Dios ha encomendado a su pueblo. Yo tengo aquí algunos ejemplos que nos enseña la Escritura. Allí en Mateos, en el capítulo 28, si ustedes buscan, tenemos un mandamiento. En el capítulo 28 de Mateo, el Señor nos manda a nosotros algo muy específico. Porque el discípulo de Jesús, hermano, es aquel que obedece. No solamente aquel que lleva una chapa encima diciendo yo soy discípulo de Jesús y vive su vida como Él quiere, sino aquel que hace la voluntad de Dios. En el verso 18 al 20 dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor nos ha mandado a nosotros para que vayamos y anunciemos las virtudes de Él. De aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas y nos trajo a su luz. Nosotros que éramos ciegos, que no veíamos nada, pero ahora que vemos el amor y la gracia y la misericordia de Dios, no podemos quedarnos con la ley que ha puesto el gobierno, la ley mordaza. Nosotros no podemos quedarnos con la boca tapada, hermano. Debemos proclamar. A nosotros no nos multan por decirle a una persona, Dios te ama. No nos multan por eso. Al contrario, Dios derrama bendición sobre nuestras vidas. Amén. Entonces no podemos cerrar nuestra boca. Debemos salir a la calle y decirle a la gente que tienen esperanza. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. Si nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo podemos decir que somos discípulos de Jesús? O aún más, hijos de Dios. O aún más, cristianos. Si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, entonces todos estos nombres o estos títulos nos quedan grandes. Nos quedan grandes. Porque si no miráramos realmente, seríamos rebeldes, contradictorios. Si no hacemos la voluntad del Padre,
Porque la palabra de Dios siempre lleva cláusulas, hermanos, para que su bendición llegue y te derrame sobre nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios siempre lleva cláusulas. Nosotros debemos practicar aquello que hemos recibido. Aunque la salvación es un don gratuito de parte de Dios. No estamos haciendo algo para obtener algo, no. Sino porque hemos obtenido algo, es que debemos actuar. Porque o si no, significa que no hemos recibido nada. Que estamos engañados nosotros mismos, en nuestro propio ego, o en nuestra propia religiosidad, pero no en la gracia ni en la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz, y es la que debe actuar en nuestras vidas. Amén. Si la palabra de Dios ha entrado, ha penetrado en mi corazón, entonces yo debo actuar. No puedo quedarme quieto. La fe es acción. Si yo creo, actúo. Si yo no creo, no hago nada. No hago nada. ¿Por qué no creo? Entonces, ¿cómo puedo creer que es Dios en mi Padre si no hago nada? ¿Cómo puedo creer yo que soy cristiano si no hago nada? ¿Cómo puedo creer que soy un hijo de Dios si ando a mi aire, ni siquiera me someto a la voluntad de Dios? No engañemos a Dios. O mejor dicho, no nos engañemos nosotros a nosotros mismos. Porque cuando nos presentemos delante de Él, allí, hermano, no habrá excusa que valga. Amén. Allí no habrá excusa que valga, porque Él conoce tu entrar y tu salir. Él conoce tus pensamientos, tus intenciones. Él lo conoce todo. No lo podemos engañar a Él. Por eso el salmista decía: Señor, ¿dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde huiré? Si fuera lo más lejos, allá estás tú. Si fuera lo más alto, allá estás tú. Si fuera lo más profundo, allá estás tú. Entonces, ¿dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde se esconderá usted? ¿Dónde me esconderé yo? Entonces, lo que nos queda a nosotros, hermanos, es poder hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios, hermano, no es gravoso. Si ustedes se recuerdan bien, el Señor Jesucristo, hermano, llamó allí, ¿a cuántos discípulos llamó? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuántos eran? 12. ¿Cuántos? 12 discípulos. A 12 discípulos estuvieron con Él allí, junto a Él. Él les enseñó. Él les declaraba lo más íntimo. Aunque Él le compartía a miles de gente que venían delante de Él. Y los sanaba y les daba de comer. Pero con aquellos que estaban más íntimamente, les abría su corazón. Les mostraba los misterios. Un discípulo, hermano, es uno que tiene un acercamiento a Jesús. Una comunión diaria con Él. Amén. Amén. El creyente es aquel que está allí, que ocasionalmente viene a la iglesia y recibe así. Y es posible que esa palabra que recibió pueda cambiar su mente y pueda cambiar algunas actitudes de su vida, pero seguirá siendo un creyente. En cambio, el discípulo es aquel que está pendiente de su Señor para recibir sus instrucciones y aplicarlas y vivirlas. Esta es la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente es posible que la palabra que recibió, que creyó, transforme su vida. Pero el discípulo, hermano, no es aquel, sino es un hombre que está haciendo la voluntad de Dios, que está buscando el hacer la voluntad de Dios, que tiene comunión íntima con Él, que ama la palabra de su maestro, que la atesora, que la lleva, que la comparte, que es un hombre con responsabilidad delante del Señor y delante del mundo, delante de su familia, que da testimonio en todo lugar. Amén, aleluya. Amén. Entonces nosotros tenemos dos lugares muy importantes donde dar testimonio, o incluso tres. Te dirán, ¿cuáles son? Nuestro hogar. Debemos dar testimonio en nuestro hogar. Es muy importante. En la iglesia
demos testimonio en el mundo. Debemos dar testimonio, hermano, porque si no, les vuelvo a decir, ¿cómo o qué dirá la gente de nosotros? Si le preguntáramos a la gente de afuera, ¿usted qué opina de aquel hermanito? La gente puede decir, ese hermanito anda por los montes, ¿o no? O anda por las partes bajas. Porque la gente, hermano, no es tonta. Usted puede ver a una persona y saber cómo va o cómo camina. Nos damos cuenta. Entonces, debemos reaccionar de esta manera. Debemos vivir de esta manera sabiendo que los demás nos están viendo y que nos están mirando. Amén. Necesitamos ser cristianos. Necesitamos ser cristianos. Porque los cristianos son los que dan testimonio. Son los que dan testimonio de Jesús. Si ustedes se recuerdan, en Antioquía, en los años 60, el apóstol Pablo junto a Bernabé y otros hermanos daban testimonio del Evangelio, de la gracia. Entonces la gente cuando vio, dijeron, estos son cristianos. Y de ahí se empezó a llamar a los evangélicos o a los que llevaban la palabra cristianos. Desde ahí comenzaron a llamarles porque vivían el evangelio. Antiguamente los cristianos eran conocidos de allí, los del camino, porque iban por los caminos anunciando. Entonces eran conocidos como los del camino. Hoy en día nosotros debemos ser conocidos por los cristianos, por ser cristianos, porque somos cristianos verdaderamente. Amén. Llevamos el mensaje del evangelio. En Lucas, en el capítulo 9, en el verso 23, Lucas 9, 23, a veces nos parece un poco muy repetido todo, pero es muy importante que nosotros tengamos siempre la palabra de Dios presente en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, a mí no me es problema escribiros las mismas cosas siempre. Para vosotros es beneficioso. En Lucas 9, 23. Y decía el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí vemos, hermanos, que el ser discípulo de Jesús tiene un costo. Amén. Tiene un costo. ¿Usted está dispuesto a pagar este costo? ¿Está dispuesta a pagar el costo? Porque todavía tiene tiempo de volverse atrás. Todavía tiene tiempo de volver atrás. Pero recuérdense que atrás no encontrará nada. Solo desilusión, llanto, amargura, cadena, horror, pobreza. Es lo que encontrará atrás. Pero delante de nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la gracia, tenemos la misericordia de Dios. Amén. Tenemos su amor, su consuelo, su amparo, su respuesta cuando nosotros clamamos. Amén. Pero Él nos exige algo. Y no es poco. No es barato, hermano, seguir a Jesús. Jesús no se conforma con 3 migajas. Nosotros sí nos conformamos muchas veces con 3 migajas. Pero Jesús no. Él quiere que nosotros le demos todo. O si no, nada. Él no quiere el 90%. Él quiere el 100%. Amén. No es como en el caso del diezmo. En el caso del diezmo, Él le exige a usted el 10%. Solo el 10%. En el caso del diezmo se lo exige.
Pero aquí en este caso, Él está exigiendo el 100%. Amén. No está exigiendo ni el 10 ni el 90, Él está exigiendo el 100%. Por eso dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo, hermano, significa que no tendré aquello que me agradaba, pero que no me edificaba. Hermano, si esta vida pasa tan rápido, ya estamos a final de año, ¿se han dado cuenta? Si ayer estuvimos en Navidad, ahora ya estamos nuevamente en Navidad. El tiempo pasa rápido. Yo me recuerdo que hace nada tenía 20. Ustedes dirán, pero para mí, hace nada. Los que tienen, como yo, si se dan cuenta, si ayer teníamos 20. Amén. Y ahora nos damos cuenta que ya el tiempo se nos ha ido. Que el tiempo se nos ha ido volando. Hermano, el tiempo pasa así. La vida del hombre nada es. Así que no tenga por tardanza la venida del Señor. No tenga por tardanza. Él quiere que nosotros nos pongamos a cuenta con Él y que vivamos de acuerdo a su voluntad. Que anunciemos su reino. Que salvemos almas. Esta es la labor de cada cristiano. Pero para eso debemos pasar por encima de nosotros. Sí, amén. Entonces, eso de quedarnos allí con la comadre hablando y hablando y hablando, nada. Nada de eso. Si usted es buena para hablar, si usted es bueno para hablar, mire si es fácil. Yo la semana que viene traeré tratado. Pero sencillamente usted ponga en un papel, Dios te ama. Y usted va y llega a una persona, mira, te traigo este papelito. Y lo va a leer, Dios me ama. ¿Y por qué? Te dice, porque es verdad. Dios te ama. Amén. Y usted le explica y mira, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario, porque Él vio que tú estabas en pecado y necesitabas salvación. También lo envió por ti, le dice. Yo lo he recibido. ¿Y tú? Y ya empezó a hablar y ahí se soltó. Le empezó a contar las maravillas de Dios. Amén. Amén. Empiecen a hablar de Cristo, hermano. Porque eso trae vida a nuestro espíritu. El hablar de Cristo trae vida a nuestro interior. Pero cuando nos callamos es porque no tenemos fe, es porque no hemos creído, es porque no hemos recibido, es porque tenemos que convertirnos. Amén. ¿Sí? El convertirse, hermano, no es que usted no se haya convertido, sino que muchas veces nos olvidamos de que hemos hecho una confesión de fe. Una confesión de fe es una promesa. ¿Sabían ustedes? Amén. Una confesión de fe es una promesa, decirle, Señor, te doy gracias porque tú perdonaste todos mis pecados, prometo que te seguiré hasta el final de mi carrera. Te prometo que haré conforme tu palabra. Una confesión de fe es eso. Pero nosotros nos olvidamos por el camino. Nos olvidamos que hemos hecho una confesión de fe. Que hemos hecho este compromiso con Él. Y el Señor dice que más vale que no prometamos si no vamos a cumplir. Es mejor cumplir que antes prometer. Pero todos ustedes se han comprometido con Dios a seguirle. Incluso yo. Yo también me he comprometido con el Señor a seguirle. Así que debemos cumplir. Porque si no cumplimos, cada cual tendrá su recompensa. Amén, hermano. El seguir a Jesús no es un juego. El seguir a Jesús conlleva responsabilidades, conlleva costos, conlleva sacrificios. Y uno de los sacrificios que Él nos exige a nosotros es pasar por encima de nosotros, cargar con nuestra cruz y seguirle.
La cruz significa todos sus problemas, todas sus necesidades, toda su situación, toda su vida. Eso es lo que está diciendo: échate al hombro y camina confiadamente en pos de mí, que yo haré contigo, que yo tengo suficiente poder para solucionarlo todo. Tú toma tus problemas, toma tus situaciones y sígueme. Eso es lo que el Señor está diciendo. Aquí en Lucas, en el capítulo 14, podemos encontrar otra lectura en el verso 26. 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Al leer este texto, hermano, nosotros podríamos decir: Dios no ama a la familia. Podríamos nosotros pensar eso, ¿no? Porque aquí el Señor nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece, ¿no? Y no aborrece a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a su padre, y a sus hermanos. Podríamos nosotros decir: entonces, ¿qué quiere Dios? Si usted se da cuenta, hermano, el Señor no nos está invitando, no nos está motivando a nosotros a odiarnos los unos a los otros. Lo que Él nos está enseñando en su palabra, que Él no quiere sobra, que Él no quiere migaja, que Él no se conforma con el 90%, se conforma con el 100% de su vida. Pero si nosotros, hermanos, no le damos el 100% de nuestra vida, entonces, ¿qué dice? No somos su discípulo. No somos su discípulo. Cuando nosotros preferimos a nuestra madre, cuando nosotros preferimos a nuestros hijos, a nuestra comadre, a nuestro compadre, cuando preferimos las cosas de este mundo antes que a Dios, entonces no somos dignos de Él. Este mundo pasa, sus deseos pasan, hermano. Todo esto pues se perderá. Lo único que usted sacará de este mundo es lo que haya hecho en Dios. Lo que haya hecho en Dios, lo que haya vivido en Dios, lo único que logrará sacar de este mundo. Nada más. Así como entró a este mundo, desnudo, sin nada, así saldremos. No podemos llevar nada material. O si no, me parece que Carlito el otro día nos compartía de esto, de que a los faraones los enterraban con su riqueza, con sus joyas y con todo, esperando que en la segunda vida, ellos decían, pudieran seguir siendo hombres prósperos. Pero no podemos sacar nada. Lo único que se beneficiaron de eso fueron los saqueadores de tumbas. Amén. Había un caso no hace nada ahora, que aquí en el cementerio de aquí de Gerona se metieron allí a la tumba de la madre, me parece que era de uno de los gitanos famosos de por aquí, y le abrieron allí la tumba y le llevaron todas las joyas y todo lo que tenía allí metido. Sí, es un caso muy reciente, no hace nada mucho. No podemos sacar nada de este. Lo que sacaremos, hermano, es lo que hayamos hecho en Dios. Porque nuestras obras nos acompañarán hasta la eternidad. Sean buenas o sean malas. Si tú has obrado y te has gozado en el Señor, entonces todo eso que te gozaste y te beneficiaste en el Señor, eso te galardonará delante de la presencia del Señor. Él lo que hará, galardonarte, porque fuiste un cristiano, una cristiana obediente a la palabra del Señor. No para obtener la salvación, pero si dejas de hacer estas cosas, se pierde la salvación. Por las obras, hermano, no se obtiene la salvación, pero sí se pierde. Mire qué tremendo.
Dios es tremendo, hermano. No, o sea, nosotros pensamos, o podríamos pensar, pero ¿por qué Dios lo complica todo? No, es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos abre una puerta y nos junta las paredes para que caminemos derechito. No tenemos opción, pero nosotros somos burros, porque siempre queremos ir al contra. En vez de avanzar, siempre queremos ir para atrás. Y no debe ser así. Nosotros debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor. Así que nosotros debemos avanzar. Amén. Vamos a terminar ya. Recuérdense que hoy nos quedaremos a comer. Yo me he esforzado, he ido corriendo a comprar algunas cosas para poder tener una buena paella. No para ellas, sino para ustedes. Amén. En Mateo, leeremos este último texto. En Mateo, en el capítulo 10, les digo esto para darle aliento, para que me soporten. Mateo 10, en el verso 37 y 39. Dice así. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué el Señor repite las cosas? ¿Se han dado cuenta de eso? Que Dios siempre nos da en la misma herida. El que ama a padre, a madre, más que a mí, pero aquí nos da a entender más claramente, ¿no? Más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, hermano, nos habla aquí aún más claro? No es que Él no quiera que nosotros amemos a nuestra familia. No, eso no estaba diciendo Él. Él lo que quería darnos a entender de que no podemos amar a nuestros hijos más que a Él. Que no podemos amar a nuestro padre o a nuestra madre más que a Él. Debemos hacer siempre la preparación. Nosotros debemos entender de que Dios es por sobre todas las cosas. El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se lo saben? Amarás a Dios con todo. Ustedes dirán, es que aquello era cosa de la ley. Pero a ustedes, ¿quién le dijo que la ley fue quitada? El Señor Jesús claramente dijo, yo no he venido a quitar la ley, no he venido a atacarla, a cumplirla es a lo que ha venido. Y Él cumplió la ley por nosotros, para que en Él nosotros fuéramos justificados delante de Dios, para que en Él pudiéramos tener esperanza. Pero la ley sigue vigente. Y si nuestra justicia, dice, no es mayor que la de los fariseos y que de aquellos, no tendremos parte de Él. El Señor siempre nos está agarrando, hermano. No se cree usted que se escapará así sencillamente. El Señor dice, más vale que no me hubieras conocido, que una vez conociéndome, te vuelvas atrás. Entonces nosotros como discípulos de Jesús debemos ser obedientes. Amén. Como hijos de Dios debemos ser obedientes y hacer conforme a su voluntad. Predicar, esta es la voluntad de Dios, dar fruto. Dar fruto. Un árbol cuando su savia está allí rebosando, entonces da los frutos. Da los frutos. Nosotros, si estamos llenos de Cristo, entonces daremos fruto. Si no estamos llenos de Cristo, entonces nada, nos perderemos. Ponemos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, en esta mañana, por lo que usted ha hecho, por lo que seguirá haciendo.